Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Ya estamos en el día 3 de nuestro divertido calendario de Adviento. Este es un video cortito, pero les va a gustar, porque vamos a tejer estos lindos aritos, así como los ven. Miren, qué bonitos. Son unos servilleteros, así que manos al tejido. Para hacer estos lindos servilleteros voy a utilizar lo siguiente. Aquí tengo hilo perlé en color dorado y beige. Tengo hilo de algodón turco en color vino. Voy a usar 6 aritos de estos de madera. Más o menos aproximadamente deben tener unos 3 centímetros. Y tengo aquí esta colección de muñequitos de masa de porcelana. Voy a hacer 2 de cada motivo, así como ven aquí. Aquí tengo el uno, aquí tengo el otro, así. Y acá tengo este de aquí, y van a ir así 2 de cada uno, completando la colección. Voy a tejer con un crochet de número 2.5. Vamos a usar tijeras y silicona líquida. Vamos a tomar el aro y voy a pasar el crochet, paso el hilo, doblándole un poquito y paso mi cadenita. Ahora voy a seguir tejiendo así, de esta manera. Paso el hilo y cierro. Paso por debajo el crochet, tomo el hilo y cierro. Paso por debajo, tomo hilo y cierro. Así. Paso, tomo el hilo y cerramos. Paso y cierro. No importa que vaya quedando abierto así, porque a medida que vamos tejiendo los puntos, esto se va acomodando. Entonces vamos, paso por aquí y tejo, paso y tejo. Y esto vamos a hacer hasta tener 60 puntos. Una vez forrado todo el aro con 60 puntos, voy a cerrar con punto deslizado por aquí, en el primer punto. Deben tener un tantito de paciencia porque como esto es un poquito apretado, entonces así. Vamos a recortar y listo. Ahora vamos a ponerle los pétalos con el hilo de color vino. Voy a doblar un poquito el hilo y aquí mismo paso y subo una cadenita. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo medio punto alto, así. Ahí mismo tejo 2 puntos altos, 1, 2 y luego tejo otro medio punto alto, así. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo medio punto. Ahí está el primer pétalo. Ahora vamos a saltarnos un espacio y en el siguiente tejo medio punto alto, 2 puntos altos
luego ahí mismo medio punto alto, es decir que tejemos el medio punto con una lazada, así. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo medio punto. Es súper facilito. Y a la vez estos hilos se van perdiendo. Me salto una cadenita, es decir un espacio, y en el siguiente vamos. Así. Lazada y medio punto alto. Así. Y ahí mismo vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Luego lazada y tejemos medio punto alto, así. Me salto un espacio y en el siguiente medio punto. Y miren cómo va quedando. Ahí se van formando los pétalos. Vamos un hito más. Hago una lazada, me salto un espacio y en el siguiente medio punto alto, ahí mismo 1, 2 puntos altos y luego en el mismo espacio medio punto alto, así. Me salto el espacio y medio punto y así voy a terminar de tejer todos los pétalos en mi ruedita. Ya terminé de tejer todos los pétalos en mi ruedita y ahora aquí donde inicié vamos a cerrar con punto deslizado. Voy a recortar y paso el hilo. Ahora vamos a tejer el último bordecito con el hilo de color dorado. Así mismo, vamos a doblar un poquito para hacer el primer punto. Y me voy por aquí, donde está el punto deslizado. Ahí paso el hilo y tejo una cadenita. Ahora vamos a tejer sobre cada punto un medio punto. Vamos 1, 2, 3 y 4. En el punto del centro donde hicimos medio punto, paso y tejo punto deslizado, así. Luego vamos al siguiente pétalo tejiendo 1, 2, 3, 4 y aquí en el centro donde está el medio punto tejemos punto deslizado, así. Vamos 1, 2, 3, 4 y en el centro donde está el medio punto tejemos punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y en el centro tejemos punto deslizado. Es súper facilito hacer este servilletero, así. Aquí
Aquí está. 4. Y en el centro el punto deslizado. Miren cómo va quedando. Súper bonito. Vamos 1, 2, 3, 4 y en el centro punto deslizado, y así vamos a terminar el bordecito sobre los pétalos. Ya está listo el borde de color dorado, y ahora donde inicié vamos a cerrar con punto deslizado, y ahora recortamos, paso el hilo, y este hilito lo vamos a perder por delante. No quiero hacerlo por el otro lado porque no quiero que se note absolutamente nada. Entonces voy a tomar por aquí este hilito y este de por acá para hacer un pequeño remate. Y listo. Voy a recortar un poquito nada más del sobrante, porque el resto se pierde al pegar el muñequito. Aquí tengo mi aplique, este pequeño duendecito travieso, y lo vamos a colocar con un poco de silicona líquida. Estoy con mis dedos como niña de escuela, porque ya pegué los demás. Es un juego, como les dije en un principio, de 6. Entonces solamente lo que voy a hacer es, con mucho cuidado de no manchar el resto, colocar aquí. Dejo que se seque y eso es todo. Ya les voy a presumir en la mesa para que vean cómo queda. Miren, amigas, qué hermosos que están. Me encantan estos lindos servilleteros. Ahí les dejo la idea para que la hagan en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil y rapidito de tejer? Ahí les dejo. Ustedes pueden ganar en esta temporada un billetito extra haciendo estos lindos servilleteros. Ya vieron ustedes que no se demora mucho. Son elegantes por la combinación de color, e incluso ustedes pueden hacer juego con el camino de mesa que ya tejimos en el video anterior. Ahí les dejo pues la idea, y en ustedes está incluso mejorar. Déjenme en los comentarios qué desean tejer en esta temporada, que yo con gusto a todas trato de leerles. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, haciendo crecer esta hermosa comunidad. Si les gustó este video, denle dedito arriba y ya nos vemos en el siguiente video de Navidad. Bye.